Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este webinario. Soy Peter. Estoy aquí como apoyo en esta reunión. Estaré tras las bambalinas. Simplemente quiero presentar el evento y dar una serie de instrucciones básicas. En primer lugar, este es un sistema de seminario web. Significa que tenemos traducción, interpretación. Tendrán que seleccionar su idioma, el idioma que ustedes deseen. Lo pueden hacer a la derecha, en la barra inferior, en la parte inferior de la pantalla. Les ruego que seleccionen su idioma de elección. Y también podrán, además de escuchar a los intérpretes, podrán ver las diapositivas en su propia lengua. También pueden seleccionar en la parte derecha, debajo el vídeo, pueden ir al canal de chat Preguntas. Allí podrán escribir sus preguntas y formular dudas o preguntas a los oradores. Si tienen algún problema con el sonido, cualquier incidencia técnica, en la parte inferior izquierda de la pantalla verán que hay un signo de interrogante. Si hacen clic ahí podrán pedir apoyo técnico a nuestros especialistas. Simplemente tendrán que escribir su pregunta en el chat y recibirán inmediatamente apoyo técnico. Bien, esto es todo por mi parte. Cedo la palabra al señor Dan Robben, que será el moderador del evento. Muchas gracias, Pecha. Buenos días, buenas tardes, noches a todos ustedes. Bienvenidos a este quinto webinario de esta serie de Both Ends, este seminario sobre derechos de la mujer y financiación climática. Soy Dan Robben, trabajo para Both Ends y también pertenezco a un observador. Como ya se ha mencionado, voy a presentar ya el orden del día de hoy y también los oradores. Y bien, hay gente. Estoy en Nueva York. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Paso a la siguiente diapositiva para ver el programa, la agenda de hoy. El título del evento es Mujeres y financiación de la lucha contra el cambio climático. Quiero presentar a la primera oradora, Masan Dalmeida, directora y fundadora de SOES, el Fondo para las Mujeres Francófonas en Togo. Ella nos hablará desde allí. Luego escucharemos a María Julia Tramutola, directora de Desarrollo Internacional en FAN, es una fundación, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales con base en Buenos Aires, Argentina. Y para terminar escucharemos a la señora Vanun Pernpibul, directora de Climate Watch Tailandia. Bien, después de escuchar las experiencias de estas activistas destacadas de todo el mundo, que están trabajando en procesos que tienen que ver con la financiación climática, nos van a contar de primera mano sus experiencias personales en estos procesos. Antes de comenzar, antes de ceder la palabra a la primera oradora, quisiera hacer una recapitulación de los anteriores webinarios. Como he mencionado antes, esta sería la quinta cita que nos congrega. Este proyecto conjunto de Guaido y de Both Ends, como parte de la GAGA, la Alianza Global para la Acción Verde y de Género, está respaldado por el Fondo Mundial Wallace. Se creó para generar conciencia, mejorar las capacidades y aumentar los procesos de toma de decisiones sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático. Y también diversos fondos destinados a derechos de las mujeres, organizaciones de género, etc. Este es solo un comienzo, por supuesto no lo es todo, pero estamos en el buen camino. Queremos implicar a los grupos en estos procesos, por eso elegimos el título. Hemos decidido, como parte de esta iniciativa, organizar diferentes seminarios web.
Nos parece una iniciativa interesante y útil. Quisiera decir que el primer webinario fue sencillamente una introducción a las finanzas climáticas. Y en el segundo webinario tuvimos el privilegio de escuchar a Lilian Scholatek de la Fundación Heinrich Böll. Eso fue en febrero de 2018. En marzo, un poco después, en el webcast número 3, hablamos de cómo conseguir fondos, de la acreditación para el Fondo Verde del Clima y acceso directo mejorado. Y para terminar, en junio de 2018 hablamos de las estrategias de organización para influir, monitorear y rastrear las finanzas climáticas. Podrán encontrar el contenido completo de todos los webinars y presentaciones en la página web que incluimos en la parte inferior derecha de la pantalla. Podrán conectarse y acceder a ellas en el momento que deseen. Bien, en la sesión de hoy volvemos al orden del día. Vamos a escuchar las aportaciones de 3 destacadas oradoras, 3 mujeres que representan diferentes regiones del mundo. Así que nos esperan esas 3 presentaciones. Les daremos entre 10 y 15 minutos a cada oradora. Y también podrán plantear preguntas al final. Al final de las 3 presentaciones va a haber una sesión de un turno de preguntas. Al final, eso es lo que me han pedido que les comunique. Bien, empezaremos, abriremos con preguntas de carácter más general. Están invitados todos a plantear sus preguntas, sus comentarios. Y como ha comentado el presentador, tienen que anotar sus preguntas en el canal de chat Preguntas, situado en la parte derecha inferior. Así que, sin más dilación, cedo la palabra a la señora Masan de Almeida, que nos hablará desde Togo, directora y fundadora del SOS. Muchísimas gracias, Dan. Es un verdadero placer hablar con todos ustedes. Soy la presidenta del SOS, el Fondo de Mujeres Francófonas de Togo. Y he participado en este proyecto como presidenta. Represento a este fondo en la plataforma de activismo por los derechos de las mujeres y tiene que ver con todos los derechos soy francófona, tiene que ver con todas las cuestiones que tienen que ver con proyectos verdes y medioambientales. En primer lugar, me presentaré y mis antecedentes como activista y después hablaré la función de las organizaciones de las mujeres antes de pasar a explicar qué es lo que estamos haciendo en la red africana en el proceso en el que estamos inmersos todos nosotros. Cómo podemos conseguir y canalizar de la mejor manera nuestros recursos. Bien, llevo casi 19 años de activismo en el campo de los derechos de las mujeres. Empecé a trabajar a escala nacional antes de pasar a dedicarme a la implicación, al compromiso con estas cuestiones a escala internacional. Empezar a trabajar con el Fondo Verde para el Clima y hay muy pocas organizaciones, he de decir. Sí, gracias. Me han pedido que hable un poquito más lento en aras de la comunicación. Bien, como decía, mi implicación, mi compromiso que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático y todo tipo de cuestiones ambientales. Quiero decir que hay muy pocas mujeres francófonas y muy pocas mujeres que trabajan en este campo actualmente.
incluso en el mundo anglófono también. Si echamos un vistazo al número de organizaciones que están realmente implicadas, vemos que el número de militantes es bastante escaso. Por eso una de nuestras principales demandas es mejorar, aumentar el compromiso y la involucración de este tipo de comunidades, de grupos, para mejorar la acción verde y por el clima y las finanzas climáticas en general. Bien, lo que estamos haciendo en el grupo de mi continente, en África, bien, es movilizar nuestras comunidades, organizar los grupos de mujeres feministas, de mujeres defensoras de los derechos, para aprovechar las oportunidades, para mejorar en todas las cuestiones que tienen que ver con las finanzas climáticas e incorporar la perspectiva de género, hacer mejor uso de todos los mecanismos que están a nuestra disposición. Y lo que ocurre es que a veces, aunque hay un claro compromiso político y hay mecanismos de financiación, hay cierta apertura, y los tomadores de decisiones son cada vez más sensibles a la igualdad de género, no se tiene suficiente capacidad, y porque tenemos que sentirlo en nuestra vida diaria, y asegurar que todos estos planes se implantan y que lleguen a las organizaciones de base, para así reducir las desigualdades, para que haya un mayor número de mujeres beneficiarias y participantes. Por eso creo que tenemos que invertir mucho en este cambio. No solamente quejarnos de las cosas que van mal, sino seguir haciendo presión y ver cómo podemos mejorar las cosas. Hay muchas oportunidades ahí fuera para actuar y mejorar las cosas. Por eso digo que tenemos que prestar más interés y comprometernos más con la supervisión de todos estos programas y procesos. Tenemos que hacer oír la voz de muchos y muchas. Hay muchos programas de desarrollo sostenible que nos afectan directamente. Tenemos que debatir el futuro, las perspectivas de futuro. Estoy convencida de que hay que ser críticos y tomar conciencia. Todavía no se han logrado los objetivos que nos habíamos planteado. Necesitamos inversiones y compromiso inequívoco. Por eso es importante no solo hacer hincapié en las cosas que se han hecho mal, sino que conseguir un verdadero cambio transformacional, un cambio de paradigma. Si no, se va a perpetuar la desigualdad. Queremos estar presentes en el diseño, la planificación y también la implantación de todos los proyectos. Hemos de movilizar las fuerzas para que los grupos de mujeres, para que las activistas participen activamente en estos procesos, también en el momento de la evaluación. Queda mucho que... tenemos que evitar que limiten nuestras posibilidades de participar, de ejercer cabildeo, defensa y promoción de aquello que necesitamos que cambie. Tenemos también que desarrollar otros tipos de colaboración. Por lo tanto, en el marco de estos proyectos, en ocasiones he de decir que hay organizaciones internacionales. Incluso hay veces organizaciones nacionales en los ministerios
son los encargados de aplicar, de implantar los programas, ¿no? Y por eso nos tienen que escuchar, porque tenemos mucho que decir y participar directamente, porque hemos desarrollado muchas habilidades y capacidades a lo largo de los años y por ello en la región africana, nuestro continente, hemos tomado una serie de decisiones para garantizar que nuestra experiencia práctica se tenga en cuenta, que no se contraten únicamente consultores ajenos. Se están llevando a la práctica muchos proyectos. Queremos ayudarles y contribuir a que se haga el mejor trabajo posible. Para eso se necesitan todas estas organizaciones y hay muchos fondos, hay bastante financiación canalizada por el Fondo Verde para el Clima en África. Dedicado a cuestiones climáticas y medioambientales, todo lo que tiene que ver con las finanzas de ello. En cuanto al grupo africano por la defensa de las finanzas climáticas, hemos creado en enero de este año un grupo regional, organizamos diferentes reuniones mensuales cada mes, a final de cada mes nos reunimos. Hay aproximadamente 23 países que están participando en la actualidad y estos eventos, la lengua en estas reuniones es el inglés hasta ahora, aunque con el tiempo esperemos confiamos en que sean bilingües para poder acoger a aquellas personas que deseen comunicarse en francés, establecer un grupo francófono y celebrar reuniones paralelas cada mes y enfrentarnos a los diferentes desafíos que tenemos. También queremos contar con monitores a escala nacional en todos nuestros países. Todos los proyectos se ponen en marcha y se implantan a escala nacional. Por eso hay que tener en cuenta esa perspectiva. Todo lo que tenemos que organizar se tiene que hacer así, a esta escala. Por eso hemos decidido crear la figura del líder nacional, monitores nacionales encargados de velar por que se desarrolle un proceso eficaz de preparación e implantación de los diferentes proyectos. Va a haber diferentes monitores, líderes en estos países que enumero en la diapositiva y además, por ejemplo, yo me encargo de coordinar el grupo de Mali, de Sudáfrica, también hay en otros países. También tenemos participación en Tanzania, Burkina Faso, Ghana, Uganda, Nigeria y Togo. Y pronto se irán sumando otros países. Bien, dentro de cada grupo hemos decidido crear una hoja, una página web, una Excel. Vamos a realizar un cartografiado de todos los procesos llevados a cabo en el marco del Fondo Verde para el Clima. Hay una autoridad nacional en cada país. Y entonces vamos a crear una serie de archivos que compartiremos para que contengan los detalles clave. Toda esta información se está compartiendo y distribuyendo. Incluirá datos. Bien, paso a hablar de los retos, los desafíos a los que nos enfrentamos todos nosotros. Desde que comenzamos nuestra andadura, podría decir que el más importante sería el contar con recursos. La cuestión de la financiación es absolutamente vital.
Sin recursos es difícil realizar una supervisión de los procesos de financiación climática. Necesitamos tiempo, recursos para llevar a cabo todas nuestras tareas. Hay que asignar recursos para organizarnos mejor a escala regional, porque hay que respaldar la implantación de los diferentes procesos. Como decía, hay que mantener actualizados los procesos, hacer un análisis y mejorar los informes, la promoción. También tenemos la oportunidad de contribuir y dar nuestro feedback, nuestras aportaciones y observaciones sobre lo realizado hasta el momento. Así la sociedad civil tiene la oportunidad de participar, de expresar sus opiniones, sus impresiones sobre cuestiones que les afectan directamente. Necesitamos financiación para preparar y redactar documentos. Tenemos que leer toda la documentación de referencia y dar feedback sobre esto. Y eso lleva tiempo, por supuesto. Necesitamos recursos, personal para acceder, recopilar toda esta información. También hemos de viajar para acudir a las reuniones, a las diferentes sesiones, y para eso hace falta fondos para desplazamientos. Y también es muy importante la coordinación, una coordinación efectiva y eficaz. Por eso insisto, los recursos son esenciales. También disponer de contactos y que nos escuchen, que escuchen nuestra voz, porque tenemos la experiencia, llevamos mucho tiempo trabajando sobre el terreno. Somos nosotros los que representamos a los grupos en nuestro continente. Y vamos a seguir trabajando aquí. Es muy importante para nuestras acciones, para fomentar el compromiso de las mujeres africanas con todos los procesos del Fondo Verde para el Clima. Actualmente la financiación no es suficiente y sin recursos financieros no conseguiremos los efectos deseados. El impacto no será tan potente como se necesite. Para continuar, para seguir este buen camino, necesitamos compromiso, involucración y decididamente los recursos necesarios. Así podremos hacer realidad nuestra visión. Hay que seguir, hay que continuar con lo que hemos empezado en tantos países de África. En cuanto a financiación, hay muchos proyectos que ya se han comenzado, que están en marcha y han de continuar. Y hay muchas organizaciones que no están imbricadas, que no están conectadas en red, no forman parte del sistema. Hemos de perseverar. Tenemos muchas comunidades que están trabajando activamente. Hay que encontrar formas innovadoras de conseguir fondos y, por supuesto, necesitamos apoyo financiero y compromiso y incorporar la perspectiva de género en todo lo que hagamos y atajar las desigualdades existentes y ver resultados, porque creo que juntos somos más fuertes. Quiero terminar aquí y le voy a ceder la palabra a Dan de vuelta, al moderador. Le termino dándoles las gracias y espero poder responder a sus preguntas más tarde. Muchas gracias. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hay algunas preguntas? Desde luego, Masan. Y sí. ¿Por qué es tan importante? Bien, esa es la primera pregunta.
El nuevo grupo francófono estaría también dispuesto a incluir participantes de Haití, que como saben se recuerda mucho más a los países africanos que a otros vecinos. Es una pregunta muy interesante, muchas gracias. Y la tercera pregunta es de Alberta Cruella, espero que lo haya pronunciado correctamente, y tiene curiosidad para saber si hay países africanos que colaboren con CEOSET en la entrega de proyectos, por ejemplo. Te paso la palabra, por lo tanto, ¿podrías responder primero a estas preguntas, Masan? Muchísimas gracias, Masan. La tercera pregunta no la he escuchado muy bien, pero me parece que voy a empezar por las dos primeras y después dar la oportunidad de volver a plantear la última pregunta que me habéis hecho. Respecto al compromiso, el compromiso a escala nacional. Como ya he dicho, he empezado a trabajar mi activismo a nivel nacional, es decir, he estado trabajando en el conjunto de Togo desde una organización panafricana, AFAD, y después a continuación me uní al Consejo de Administración, después creé una red de organizaciones de mujeres en la África francófona. Por lo tanto, hemos trabajado ya muchísimo, lo hemos hecho a nivel regional, lo hemos hecho a nivel nacional y lo hemos hecho también a nivel internacional. La pregunta se refiere sobre todo a la importancia del compromiso nacional, y es que todo se hace a nivel de país, en realidad. El documento de financiación hay que prepararlo a nivel de país, porque las autoridades nacionales escogidas, que son las del Fondo del Clima en nuestro país, son las que tienen que enviar una carta de no objeción para cada uno de los proyectos que se llevan a cabo en este campo. ¿Esto qué significa? Pues como lo expresaría, pues es decir, que la apropiación a nivel de país es muy importante y todo el mundo ya lo entiende muy bien ahora, porque es para la población que hacemos este trabajo, es para la población que llevamos a cabo estos proyectos. Si un proyecto se implementa y no es para la población local, es un problema. Por eso se quieren asegurar de que los países estén de acuerdo en el proyecto que se implementa allí. Y para que los países estén de acuerdo, en general, pues las autoridades políticas son las que tienen que firmar este documento y aprobarlo. El modo en que el sistema está formado hace que las pequeñas organizaciones de la sociedad civil, bueno, digo pequeñas porque me estoy refiriendo a otras organizaciones que a veces tienen muchos proyectos o acceder directamente a la financiación de los fondos para el clima. Los proyectos no siempre son llevados a cabo por instituciones, a veces son llevados a cabo por otras organizaciones, por bancos nacionales, regionales, pero son el canal de financiación para que el financiamiento climático llegue a nuestro país. A veces los ministerios, pero son pocos los que pueden acceder a esta financiación. Hay muchas maneras de hacerlo y para que todo se lleve a cabo de nivel de país, el compromiso tiene que ser sólido a nivel de país. Si no hay militantes de la sociedad civil consultados durante la elaboración de los procesos, durante la implementación de los proyectos y la preparación de la implementación y mientras la evaluación de los proyectos, esto significará que somos personas que estaremos ajenas a todo lo que se sucede y después no podremos quejarnos y decir que no estamos de acuerdo, porque el proyecto entonces puede tener un impacto muy nefasto en la población y en las mujeres, la población local, pero tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance. Por eso es muy importante que nosotros formemos parte de este grupo de trabajo, que nos aseguremos a nivel de país. Y las personas que coordinan este grupo de trabajo a nivel de país son las autoridades nacionales diseñadas o los puntos focales. Tenemos que establecer relaciones también con aquellos que nos representan en los consejos de administración, porque son ellos los que aprobarán los proyectos. Y si hay algo que queremos cuestionar o algo que va a ser negativo para el país, tenemos que empezar a luchar, porque nosotros estaremos al corriente y podremos decir que el proyecto se puede reorientar, si no será una catástrofe a nivel local. Respecto a la segunda pregunta de la participante de Haití, soy consciente, porque estamos hablando del Fondo para las Mujeres Francófonas. No nos queremos limitar solamente a África, sino también fuera de África. Hay 2 países solamente que tienen francés como lengua oficial, Haití y Vanuatu. Es verdad que Haití
los habitantes, la mayoría de ellos, Haití como país se sienten mucho más cercanos a nosotros que a otros países. Es el caso de otros proyectos. Tenemos una coordinadora para América Latina que hablará después en castellano, tomará la palabra, pero creo que estamos totalmente abiertos a Haití como francófonos, que Haití se incorpore a nuestro grupo también, pero también colaboramos con Magria Giuliatti, que coordina el grupo de América Latina, porque evidentemente habrá cuestiones específicas de cosas que suceden en Haití y ellos van a poder responder más desde la perspectiva de América Latina, y cuando sea necesario hacer evaluaciones de coordinación, será importante también que formen parte del grupo de América Latina, y nosotros nos hemos quedado en este grupo. De hecho, es un grupo que no se limita a nuestro continente, pertenecemos a África, América Latina, Asia y Pacífico. Estamos creando pues estas redes y así podremos trabajar juntos para garantizar que damos lo mejor de nosotros mismos a este proceso de la cuestión de los derechos de la mujer y la igualdad. Y te doy la palabra, Jean, para la pregunta que queda, que no la he entendido bien, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Me parece que ya estoy aquí con la palabra ahora. Hay una pregunta también de Logerma Ladele que haremos después, durante la sesión general de preguntas y respuestas, porque tendremos más tiempo para las preguntas. Gracias, Masan, por esta fantástica presentación y por tus perspectivas. Y para no perder ya tiempo, me gustaría pasar la palabra ahora a Argentina. Alguien que se ha levantado muy pronto, que ha madrugado mucho. Estamos muy contentos de escuchar a la señora Julia Tramutola, que es la directora del Fondo de Desarrollo Internacional de la Fundación para Recursos Naturales. Julia Tramutola, soy directora de Desarrollo Institucional en FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Y quería contarles, en primer lugar, cuál fue el primer motivo que me incentivó y que me motivó a involucrarme en cuestiones de género y cambio climático. Fue en la cumbre de Río +20, donde se presentó un evento dirigido por ONU Mujeres, que fue El futuro que las mujeres queremos. Fue realmente muy inspirador para mí y ahí comprendí y abracé la visión de que las mujeres tenemos un rol fundamental en el cambio de paradigma y que realmente debemos asumir el liderazgo en cuestiones tanto de cambio climático como de cuidado de ambiente. La cuestión del financiamiento climático no es menor. La realidad es que el financiamiento es muy importante, como decía mi colega Masan, para poder implementar las ideas y las iniciativas, contar con el financiamiento adecuado, y en ese sentido el financiamiento climático es importante para los grupos de mujeres de Latinoamérica y de todo el mundo, para que sean capaces de implementar las soluciones que encuentren las cuestiones ambientales y de cambio climático en sus comunidades. No me voy a detener mucho en el concepto, pero sí para dar una idea general. En el último Summit de Finanzas que sucedió en Sondo, por ejemplo, un informe contaba que son 410.000 millones de dólares los que fueron destinados a finanzas climáticas, a financiamiento climático como promedio entre 2015 y 2016, eso es a nivel global, incluyendo todo tipo de financiamiento, y si bien no podemos determinar cuánto le llega específicamente a los grupos de mujeres o está destinado específicamente a proyectos liderados por mujeres, tenemos un número que es que solamente el 0.2 del porcentaje del fondeo de fundaciones se destina específicamente a mujeres y ambiente o a mujeres y cambio climático. Si bien no son paralelas las cifras, nos da una envergadura de cómo es el porcentaje de las mujeres que
están recibiendo financiamiento climático en el mundo. Bueno, nosotros estamos trabajando específicamente en nuestro grupo de trabajo en el financiamiento, en proyectos de financiamiento climático referido al Fondo Climático Verde. Y junto con Mazán y Wanum, que son mis colegas que ya presentó Mazán, iba a presentar Wanum sobre su región. A nivel de América Latina, lo que estamos haciendo es, por un lado, coordinar un grupo regional en el cual compartimos información y herramientas sobre el Fondo Verde para el Clima, recolectamos datos, necesidades, casos y problemáticos, y nuestra intención es de acercar a los grupos de mujeres de Latinoamérica a las cuestiones de financiamiento climático. También estamos trabajando en crear un directorio de consultoras sobre género y cambio climático en la región, a nivel local, pero quizás en una iniciativa un poco más general, es concientización sobre la problemática, y para eso estamos trabajando en networking y estamos introduciendo el tema de género en los grupos que trabajan cambio climático a nivel regional. Puntualmente, nuestro trabajo en el Fondo Verde para el Clima es, como bien ya contó Mazán, desde el grupo de observadores de sociedad civil, nos enfocamos en seguir muy minuciosamente las cuestiones de género. Eso implica revisar los planes de acción de género de cada propuesta que se presenta a nivel regional. En mi caso, yo reviso los planes los planes de acción de género y los análisis de género referidos a Latinoamérica, y en este punto sí me gustaría hacer hincapié que es muy importante contar con feedback de parte de diferentes grupos de Latinoamérica que trabajan a nivel local, sean organizaciones de mujeres o relacionadas con cuestiones climáticas, para poder tener referencias y opiniones claras sobre si esa problemática que se está planteando es pertinente, sobre cuestiones de quiénes son los actores de sociedad civil involucrados, sobre si la problemática se plantea con referida a género es exacta en esa comunidad o en esa localía, que si bien como voy a decir más adelante, hay problemáticas de género y cambio climático a nivel regional que se asemejan, hay muchas que difieren en términos culturales y tienen apropiaciones muy locales para poder ser resueltas. También me gustaría compartir con ustedes en esta ocasión, la semana pasada estuve participando de la Semana del Clima para Latinoamérica y el Caribe en Montevideo, también con la idea de llevar la cuestión de género a las conversaciones de cambio climático, y ahí fue muy interesante encontrar algunas iniciativas que están sucediendo en la región en referencia a este tema. Yo creo que es un tema que está tomando cada vez más lugar en Latinoamérica. Bueno, como en nuestro programa estamos trabajando en distintas regiones, quienes somos las presentadoras de hoy, y las herramientas que estamos utilizando para trabajar es, por un lado, esta serie de webinars, por otro lado, es nuestra intención producir herramientas y material en distintos idiomas. Como decía Mazán, el tema del lenguaje y el idioma no es menor. Todo el material que se produce en el Fondo Verde para el Clima es en inglés. En Latinoamérica específicamente, que la mayoría de los grupos hablan español, esto puede ser una barrera, y nosotros con este programa estamos tratando de disminuir o de llevar al mínimo las barreras que sean
locales o regionales para poder estar involucrados en los procesos de financiamiento. Y también como tercera herramienta de trabajo son los grupos locales de mujeres a nivel regional. Sobre nuestro trabajo puntual, como les contaba, acá les cuento qué es lo que nosotros analizamos cuando revisamos los planes de acción de género de cada propuesta. Esto no sé si quedó claro. Cada propuesta que se presenta en el Fondo Verde para el Clima de fondeo plantea una problemática, una solución para una problemática climática y debe presentar un análisis y un plan de acción de género. Nosotros revisamos ese plan de acción de género, entonces lo que revisamos es que tenga pertinencia con la problemática, que sea coherente, que asuma compromisos en términos de cantidades, presupuesto asignado, que busque un cambio transformacional. Esto también es un tema importante porque a veces los planes de acción de género están como puestos dentro de la propuesta, pero no involucrados desde el principio y no con una mirada de un cambio profundo. Y también miramos si las organizaciones que están a cargo de la implementación de estos planes podemos tener información si son organizaciones capacitadas, qué tipo de organizaciones son. Y ahí de vuelta un llamado a la relevancia de la involucración de los grupos locales en este input. ¿Por qué me parece tan importante este trabajo? Porque desde mi perspectiva el cambio climático está ofreciendo una oportunidad muy importante a los grupos de mujeres de involucrarse. Primero, que estoy convencida que las mujeres somos líderes en este proceso y debemos involucrarlos para aportar las soluciones necesarias para este cambio. Y en segundo lugar, es una realidad que se están revisando muchas de las políticas y planes de trabajo en los países a raíz de la decisión del Acuerdo de París de las contribuciones nacionales. También se están moviendo líneas de financiamiento en función de esas soluciones y es una excelente oportunidad para incluir la perspectiva de género como un eje transversal en este nuevo paradigma que se está construyendo. Por ese motivo considero que si podemos lograr que esas acciones llevadas a terreno incluyan la perspectiva de género de una forma robusta, con una mirada de expertos, con personas involucradas que comprendan qué es lo que está sucediendo en el terreno, las respuestas tanto al cambio climático como a la cuestión de desigualdad de género en la región pueden tener una solución mucho más contundente y real y acortar los tiempos en lo que necesitamos para poder llegar a los cambios en todos los sentidos, para los cambios que necesitamos para poder hacer frente a estas dos cuestiones, tanto las de cambio climático como las de desigualdad. Bueno, ¿cuáles son las dificultades que estamos encontrando en el camino? Y que me encantaría que todas las mujeres de Latinoamérica que estén escuchando este webinar escuchen con atención y se sumen a ver cómo podemos hacer para reducir estas dificultades. Una es la escasez de datos desagregados por género en general, cuando se trata de evaluar iniciativas. También la escasez de buenas prácticas con respecto a planes implementados que trabajen los dos ejes transversalmente, cambio climático y género. Escasez de especialistas en cuestiones de género y cambio climático. Falta de indicadores para poder medir si realmente el cambio es transformacional y no es superficial. Bueno, cómo reducir la brecha de género, cómo derribar también estereotipos y roles de género, cómo
desarmar cuando hay barreras culturales para poder trabajar sobre estos temas, cómo poder trabajar sobre eso. Lo que también noté es que los grupos de mujeres de la región no están siendo una parte contundente en las discusiones de cambio climático, lo cual sería interesante revertir, y que hay una escasa representatividad de Latinoamérica en las cuestiones relacionadas con el Fondo Verde para el Clima. Bueno, ¿cuáles son los aprendizajes que he recogido en estos meses de trabajo desde que comienza esta iniciativa? Uno es que la problemática de género y cambio climático se asemeja en la región. Después, que el diseño de las políticas relacionadas con cambio climático es una excelente oportunidad para disminuir la brecha de género y para que las mujeres seamos líderes en este proceso, que es crucial que las mujeres nos involucremos en el proceso de financiamiento, como decía mi colega Mazán, no solo desde el diseño de las políticas, sino también en la implementación de las iniciativas, que necesitamos mucho más especialistas en la temática y que aún hay muchísimo trabajo por hacer. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora mismo? Por un lado, sumarte a los grupos de revisión de planes de acción de género, también compartir información local relacionada sobre cambio climático y género, situaciones, casos, problemáticas, métricas. Si estás involucrada en un grupo de mujeres, incluir las cuestiones ambientales en la agenda, promover una mirada de liderazgo en cuestiones ambientales de parte de las mujeres y de los grupos de mujeres, compartir experiencias y buenas prácticas, recopilar datos desagregados por género en cuestiones ambientales y armar casos, y sumar más mujeres a las mesas de trabajo de financiamiento climático, de las negociaciones y del desarrollo de propuestas. Bueno, como ya dije, el cambio climático ofrece una oportunidad muy importante para incluir la perspectiva de género, y desde ya que el momento para actuar es ahora. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar quienes pensamos que es muy importante reducir la brecha de género en la región, trabajar por una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y igualdad de derechos, y a la vez ser conscientes de cómo revertir la situación de los efectos del cambio climático de lo que está sucediendo en la región. Así que bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto compartir lo que estamos haciendo con todos ustedes esta mañana, y desde ya me encantaría poder responder preguntas o inquietudes si las tuvieran. Dan, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Okay, thank you, Maria. That was a bit strict. There were some comments and questions from Maria as well, and I would like to give Maria the opportunity to respond to them. So one is from Julia Lopez Ferreira, and she's saying, "Hi, Maria. Julia, I wonder who you work with in Brazil, mainly in the semi-arid Northeast." And the other question is it's not really a question, but more of a comment. And I missed the one who asked the questions, but she says, "I agree with your concern about the lack of technical experts related to climate change. Gender is poorly represented in the spaces related to the climate finance negotiations, although many of them are familiar with this project management in this area." This was not really a question, but a comment. Maybe Maria wants to respond to it. And also the first question, who do you work with in Brazil? Back to you, Maria. Muchas gracias, Dan. Sí, te pido por favor si tuvieras la gentileza de repetirme la primera pregunta porque no me quedó clara. Te devuelvo la palabra, Dan, por favor. Sorry, I was in the Spanish version. My Spanish is not so great, but I assume you were referring to my second point. That was just a comment that she was agreeing with you on that we lack technical experts. And is there any response to that from your side? Back to you, Maria. Gracias, Dan.
No tengo una respuesta, sí tengo la inquietud y me encantaría, Julia, creo que era el nombre que mencionaste, que me escribas para poder compartir el material que tengas y si vos tuvieras también y así ir construyendo. Yo creo que acá quizás faltó en mi presentación cuando dije los desafíos que tenemos. Yo creo que el gran desafío es cómo lo vamos a construir entre todas y todas las personas que estén involucradas en esta problemática. Así que me encantaría que me contacten y compartir y ver cómo podemos sumar experiencias, ir construyendo esta expertise que no está siendo, o por lo menos no se ve de una forma tan contundente a primera vista, pero yo creo que tenemos todas las capacidades para construirlo. No sé si había otra pregunta, Dante, devuelvo la palabra. Sí, otra pregunta tiene que ver con las personas con las que están colaborando en Brasil. Quizás tenga la oportunidad de ponerse en contacto con ellos luego. Muchas gracias, María Julia, por su presentación. Y bueno, espero que puedan conectarse y escuchar bien a la última ponente del día, que viene de Tailandia. Ella es la directora de Climate Watch en Tailandia. Su nombre es Vanun Permtibul. Le cedo la palabra. Hola, buenas tardes, noches desde Tailandia. Soy Vanun Permtibul. Estoy encantada de poder dirigirme a ustedes esta tarde para hablar de cuestiones relativas a las finanzas climáticas. Mi organización, la CWT, Climate Watch Thailand. Bueno, pasamos a la diapositiva inicial. Llevamos trabajando en cuestiones de financiación climática más de 10 años. Al principio nos dedicamos a cuestiones de mitigación de cambio climático. Hoy en día nos centramos más en compromiso. Estamos centrándonos últimamente más en proyectos de los bancos multilaterales de desarrollo que están trabajando en Tailandia actualmente. Estamos colaborando con ellos en diferentes cuestiones relativas al cambio climático y su impacto en los grupos más desfavorecidos. Trabajamos con estos bancos, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, etc. Y el objetivo de mi presentación es insistir en que hay muchas comunidades que están sufriendo directamente el impacto del cambio climático en mi región y desde luego vamos a ver cuáles son las diferentes iniciativas que se están aplicando para reducir el impacto del cambio climático, sobre todo a la hora de refrenar el incremento de las temperaturas y mantenerlo en 1,5 grados centígrados o incluso por debajo. Para conseguir este objetivo tenemos que actuar rápido, sobre todo trabajar con aquellos más vulnerables, con esas comunidades que lo están acusando más. Como digo, queremos reducir esos incrementos de temperaturas a 2 grados o menos y para eso tendremos que trabajar mucho más y comprometernos en iniciativas claras. Las centrales de carbón, como ven en las gráficas de la diapositiva, no van a dejar de aumentar. Vemos la diferencia en las cifras entre 2011 y 2030, como va a registrarse un fuerte repunto en el número de centrales de carbón en la región asiática
y también toda la dependencia de los combustibles fósiles. A finales de 2030 está previsto que haya más de 1000 centrales. Se va a duplicar prácticamente ese número, esa cantidad. Bien, ¿cómo podemos conseguir que se reduzca esa dependencia del carbón y los combustibles fósiles? Para promover también el uso de energías renovables en toda la región. El cambio climático, como he dicho antes, no nos afecta a todos por igual. Los más vulnerables tienen que tener más acceso a la financiación climática, un acceso más sencillo, aunque ahora tienen un acceso muy bajo o nulo. Por eso hay que considerarlos en todas las actividades. Es necesario involucrarlos, conseguir su compromiso e incluir diferentes aspectos sociales, ambientales, de género, en todos los proyectos de energía, con promoción de las energías renovables. Hemos de reemplazar la dependencia, los combustibles fósiles y el carbón. Necesitamos nuevas narrativas en torno a la financiación pública y privada, más transparencia, más rendición de cuentas. Y también que participen más grupos activos, más interlocutores. Todo esto es absolutamente imprescindible. En el caso de Tailandia, cuando hablamos del impacto de los proyectos, hablamos siempre de impactos locales. Hemos de involucrar a más grupos. Los grupos ambientales que trabajan habitualmente tienen que dar margen y lugar a la incorporación de nuevos actores, interlocutores. Hay que iniciar debates respecto a la financiación climática con diferentes redes que ya están trabajando. Y en este sentido, hemos intentado involucrar a los diferentes grupos en todo lo que tiene que ver con el Fondo Verde para el Clima. Están trabajando cada vez más en los diferentes debates. Estos grupos ya están monitorizando el trabajo llevado a cabo, la colaboración con bancos multilaterales de desarrollo en la región asiático. Hay que concienciar sobre la importancia de la financiación de la lucha contra el cambio climático. Conocer mejor cuál es el rol y los perfiles de estas instituciones y compartir también toda esa información. Hay que conocer bien, como diga, los perfiles de estos bancos multilaterales de desarrollo. Por ejemplo, si tenemos entidades acreditadas que ya están participando en proyectos, hay que compartir información en las sesiones de las juntas directivas del Fondo Verde para el Clima e intentar desarrollar nuevos canales para que puedan participar, esos grupos puedan dar sus aportaciones y sus propuestas para que se activen, para que tengan una participación más activa. Antes de la reunión es importante compartir todos los datos, la documentación complementaria. Si no participan, se pierde una experiencia maravillosa. Hay muchos proyectos que están en curso y hay muchas experiencias prácticas que pueden aportar, tienen mucho que aportar. Hay que integrar la financiación climática en los diferentes foros y las reuniones del Banco Asiático de Desarrollo, las diferentes juntas generales, asambleas generales anuales de las diferentes entidades, integrando todas las cuestiones sobre finanzas climáticas en esos foros, para conocer de primera mano qué temas se abordan aquí,
queremos crear una plataforma, un canal para compartir y actualizar toda la información disponible sobre financiación climática. Bien, ¿cuáles serían los valores, los beneficios o ventajas de participar y de comprometerse en la financiación climática? Como he mencionado antes, los países en desarrollo son los más vulnerables ante los efectos del cambio climático. En el sudeste asiático necesitamos atajar con urgencia todos los efectos del cambio climático y conseguir un verdadero cambio de paradigma en todo lo que tiene que ver con la financiación, asegurando justicia climática y un reparto más justo de las ventajas. También, todos los proyectos tienen que reflexionar, hacer un proceso de reflexión y participar en todas las fases de los procesos y proyectos. Hay que ver que hay que conseguir que los efectos positivos se repartan de manera más justa y equitativa entre los grupos que más los necesitan. Hay que exigir rendición de cuentas, responsabilidad a los diversos gobiernos e instituciones financieras activos en estos ámbitos. El dinero, tenemos que saber a dónde van los fondos, el dinero que ingresamos. Además, en Climate Watch Tailandia queremos llevar a la mesa de debate todas las voces de las mujeres y los grupos más desfavorecidos, para que se escuchen sus demandas, sus inquietudes. Además, como sabrán, probablemente, los bancos multilaterales de desarrollo prestan financiación y lo que nosotros intentamos es supervisar y monitorizar estas instituciones, entidades financieras internacionales, porque actúan como intermediarias en todo lo que tiene que ver con la financiación climática. Queremos ver cómo se lleva a cabo para asegurarnos de que los fondos se aprovechan del mejor modo posible. Paso al capítulo de retos y desafíos. Necesitamos conseguir más personas que participen activamente en los debates, en las discusiones. Necesitamos una participación inclusiva y mucho más notable de las ONGs, de diferentes grupos, asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres, y para que participen en la preparación y en la aplicación de los diferentes proyectos. Consiguiendo una perspectiva de género en todas las soluciones climáticas que se brinden. Además, insistimos en la supervisión de la financiación climática y cómo se apliquen las diferentes iniciativas a escala nacional. Vemos aquí fotografías de grupos de mujeres que actúan a escala local. Estas personas están trabajando sobre el terreno y en todo lo que tiene que ver con los impactos del cambio climático. Y tenemos que asegurar que estas personas tengan acceso y estos grupos tengan acceso a las finanzas, a los fondos para conseguir sus objetivos. Ha llegado el momento de ser absolutamente conscientes de que necesitamos un verdadero cambio de paradigma que contribuya a unas políticas más justas y equitativas. Para eso necesitamos la colaboración de todas las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que conseguir ese cambio de paradigma para atajar las verdaderas necesidades. Todo lo que implica el cambio climático. Hay que aumentar las capacidades, crear habilidades. El tema de la capacitación también es muy importante. A escala nacional tenemos las entidades acreditadas que proporcionan los recursos. Normalmente son ellas las que hacen el trabajo. Y
necesitamos que haya una participación y una involucración nacional, ¿no? Esto es absolutamente necesario para fortalecer los mecanismos que ya funcionan. Todo esto se tiene que traducir en verdaderos apoyos por parte de los gobiernos nacionales. Bien, llegamos a la última diapositiva. En cuanto al trabajo futuro, ¿cuáles serían los siguientes pasos a seguir? Para mí, es esencial conseguir el apoyo nacional, un compromiso de los diferentes países. Por eso, necesitamos mecanismos nacionales que funcionen bien para conseguir la participación más activa de las organizaciones de base y de defensa y de promoción. Como he dicho, necesitamos cambiar la forma de trabajar tradicional y conseguir un cambio de paradigma hacia una transición justa. Necesitamos fortalecer los canales y conseguir una red de promoción regional para participar activamente en el Fondo Verde para el Clima y en todas las discusiones relevantes sobre financiación climática. Insisto en el cambio de paradigma. Necesitamos reflexionar conjuntamente. Necesitamos una transición justa en las finanzas proporcionadas por el FVC para que se siga monitoreando la financiación para conseguir un cambio efectivo que nos beneficie a todos. Y por supuesto hay que mejorar los intercambios regionales. Tenemos que seguir monitorizando la implantación de proyectos una vez ya están en marcha. Trabajar in situ sobre el terreno, compartiendo todo lo que vamos aprendiendo, todos los conocimientos adquiridos. Tenemos que participar más activamente en todos los debates del Fondo Verde para el Clima, en todas las discusiones sobre políticas, porque todo esto se están adquiriendo muchas experiencias y eso es importante. No quiero dejar de lado la necesidad de defensa y promoción. Con esto termino y estaré encantada de poder responder a las preguntas que puedan tener. Cedo la palabra al moderador. Muchas gracias, Banun, por ajustarse al tiempo. Tenemos una pregunta para usted. Y también habrá una serie de comentarios. Luego abriremos el turno de preguntas para comentarios generales. Sí. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Fue eficaz el trabajo con los bancos multilaterales de desarrollo? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué puede decirnos al respecto? Gracias por Si le he oído correctamente porque se ha cortado el sonido. Un momento. Si está preguntando por las entidades acreditadas y cómo trabajan en las promociones, en las propuestas a escala nacional, en mi experiencia personal, en mi compromiso con el Fondo Verde para el Clima. Ellos siguen trabajando de la manera habitual, es decir, el business as usual, y por eso insistimos tanto en que cambien las cosas, en que haya un cambio de paradigma. La Junta tomó una decisión. Si se decide que un proyecto continúe, hay que cambiar las cosas. En algunos países, el proyecto tiene la última palabra. He hablado con ONGs allí sobre el terreno para ver cómo ponen en práctica esos proyectos y llevan más de 10 años allí. Hay muchas comunidades rurales
que quieren participar y unirse. Y por eso le digo que hacen proyectos business as usual, que trabajan de la manera habitual. Necesitamos cambios en la manera en que se hacen las cosas. Y espero que se considere. Le paso la palabra. Por esta respuesta. Me parece que ahora podríamos pasar quizá a un debate más general. Tenemos unas preguntas fantásticas. Una que me gustaría hacerle a Masan, por ejemplo. Y es una pregunta de Damjon Inie Ponche, y espero haber pronunciado su nombre correctamente. Está preguntando hasta qué punto es viable que los recursos se entreguen no solamente a mujeres, sino a mujeres rurales, porque a veces quedan fuera de estos proyectos por las malas prácticas culturales, la falta de recursos de acceso. Masan, ¿podrías contestar esta pregunta? ¿Estás en línea, Masan? Sí, Dan, muchísimas gracias. A mí me parece que lo que es importante saber es que la mayoría de estas ayudas financieras no son posibles darlas a nivel individual, sino solamente a nivel de organización civil. Somos conscientes y por eso a menudo nos organizamos en forma de asociación o de ONGs para poder organizar proyectos y también poder buscar la ayuda financiera necesaria para la implementación de los proyectos específicos. Este es el motivo por el que nuestras organizaciones pueden acceder a la financiación, pero no por ello no hay desafíos. También es verdad que hay muchas oportunidades a través de las cuales se pueden acceder a financiación para implementar proyectos, pero en la mayoría de estos grandes fondos, los fondos para el clima, los fondos para la adaptación y otros fondos importantes, aquí sí que tenemos que hablar de la cuestión de la financiación del cambio climático o del medio ambiente. Son cuestiones importantes y a menudo nuestras organizaciones no están calificadas para poder acceder a este tipo de financiación, pero para pequeñas financiaciones de $5.000, $10.000, incluso hasta $30.000, $50.000, algunas organizaciones sí que llegan a acceder, y también para tener la información cuando hay la presentación de los proyectos o tienen recursos para entender los mecanismos para acceder a estos fondos. La mayoría de los fondos exigen un cambio de estrategia para poder ver cómo, cuando a veces no estamos calificadas para acceder directamente a la financiación, qué otros mecanismos podríamos utilizar para acceder a esa financiación a través quizá de otros medios, medios para el Fondo Verde, para el clima, por ejemplo. Pues el proceso de calificación es un proceso muy complejo, es muy difícil y por lo tanto en la actualidad pues los bancos mundiales, el Banco Africano de Desarrollo, el BOAD, son las grandes instituciones las que tienen acceso a estas ayudas. Pocas organizaciones pertenecientes a la sociedad civil acceden. Sí que algunos lo consiguen a nivel continental, pero cuando uno accede a estos fondos, pues accede para poder presentar un proyecto, y cuando accede presenta el proyecto y entonces se puede organizar un proyecto para obtener más financiación. Las organizaciones a veces no se califican directamente, pero es que hay que acercarse a instituciones que acceden para poder negociar, trabajar con ellos o para trabajar como consultores, como partners en la implementación de un proyecto determinado, pero no tirar la toalla si no hemos accedido. La mayoría de los fondos para el clima, estas organizaciones que han presentado aspectos conceptuales, pues están disponibles online. Si entráis en las páginas de estos proyectos, podréis saber lo que está sucediendo en vuestro país y a qué institución acercarse. Pero la manera más sencilla es hablar con un punto focal que está al corriente de todo y que nos puede informar de la posibilidad y por qué es necesario llevar a cabo el proceso para ver qué oportunidades existen y para poder acceder a estas ayudas. Dan, tienes la palabra. Perdón. Ya estoy ahí, ¿no? Soy el presentador, sí. No sé si Masan había acabado. ¿Volvemos a darle la palabra a Masan o no hace falta para comprobar si ha terminado? Sí, había acabado. Dan, te había pasado la palabra a ti.
pero si me das unos minutos puedo ampliar un poquito mi respuesta y profundizar más en la cuestión. No es solamente la cuestión del acceso a la información sobre las oportunidades. Muy a menudo las organizaciones francófonas se encuentran con dificultades para acceder a la financiación. Pues hay que inscribirse en la lista de difusión, hay que entrar en las redes, hay que unirse a los grupos, a las coaliciones, porque incluso si uno no está directamente conectado a la fuente de la información de una manera u otra, habrá alguien en algún lugar que va a actuar como vínculo y a publicarlo en la lista de difusión. Por eso es importante formar parte de tantas listas de difusión como sea posible. Yo he estado para África abierta y si os queréis inscribir somos abiertos, aceptamos otra participación incluso de grupos y países para poder hacer el seguimiento, la observación a nivel de país. Somos un grupo abierto, hacemos una llamada a la participación y también la coordinadora de este grupo. Pero incluso si uno no es coordinador de un grupo, puede entrar en el grupo a nivel nacional, un grupo que se está creando, y así uniros al movimiento. Porque trabajar de manera aislada, uno queda muy limitado en cuanto a lo que puede hacer. Pero en cambio en grupo somos más fuertes todos juntos. Y eso sería muy importante. Animar a esta persona, animar la idea de la creación de redes que han sido establecidas a partir de la colaboración entre las distintas alianzas, y esperamos también que más allá de los proyectos habituales podamos continuar con este compromiso. Aquí sí que lo dejo. Te paso la palabra, Dan. Muy bien, ya estoy aquí otra vez. Muchísimas gracias, Masan, por haber respondido a la pregunta. Sé que te he cortado un poquito, quizá de manera abrupta, pero apreciamos mucho tu respuesta, clara y escueta. Tengo la sensación de que hemos abordado muchos términos distintos, muchas definiciones. Para poder aclarar un poquito, tengo un par de webinarios que he mencionado anteriormente en los que se pueden comprobar quién es la autoridad designada, cuál es cada grupo, qué significa acceso directo, acceso internacional, términos que se han repetido a lo largo de la presentación, pero para dejarlo bien claro, hemos hablado de CF, que es el órgano que toma las decisiones, y a nivel nacional los proyectos son preparados. Y no solamente se preparan a nivel nacional, sino que se aprueban también. Hay una autoridad diseñada a nivel nacional que tiene que emitir su no objeción a cada proyecto de un país. Por eso la autoridad nacional es muy importante para poder enfocar nuestros proyectos. Después tenemos el acceso directo y el acceso internacional. El acceso internacional significa, y es a lo que nos hemos referido cuando hemos hablado de business as usual, ¿no? Las cosas como se han hecho siempre. Son los grandes generales del cambio climático, UNDP, el Banco Mundial, pero también otras partes menos favorables, ¿no? Como por ejemplo el Deutsche Bank. Y esto sería la sección internacional. Después tenemos la posibilidad de las entidades directas locales, que son instituciones, y pueden ser CDOs, pueden ser MPDs, no, se corrige, son pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, que pueden acceder al GDFF y pueden trabajar desde el país. Solamente quería dejar claros estos conceptos y esta parte, y espero que esté claro. Pero si no, por favor, busquen siguientes webinarios en los que explicaremos todos estos conceptos. Veo que hay muchos comentarios e interés por contactar con los tres ponentes de hoy. Nos aseguraremos de que se intercambie la información, correos electrónicos, y que haya posibilidades de interacción. Estamos muy contentos de haber despertado tanto interés. Muchísimas gracias por ello. Pues, a modo de conclusión de esta sesión, me gustaría dar la palabra a nuestros ponentes de hoy, 2 minutos cada uno, comentarios concluyentes o algo que quieran decir, algo que les ha llamado la atención de la reunión de hoy. Quizá le doy la palabra primero a Masan, que podría, bueno, en 2 minutos resumir la sesión de hoy, si puede. Te doy la palabra, Masan. Muchísimas gracias, Dan. Voy a continuar, por lo tanto, hablando en francés, para poder promover
la lengua francesa. À parler, a Dana. Es muy, muy importante. En el caso de este proyecto hay que subrayar que Dan ha sido el único hombre. Todas nosotras hemos sido mujeres. Hay que destacar que debemos destacar la importancia del género y también la cuestión del compromiso para los derechos de la mujer a nivel de financiación climática, pero también para el Fondo Verde para el Clima. Es verdad que no hay nada que sea neutro en cuanto a la cuestión del género. Y los proyectos, incluso si no se han hecho de manera intencionada para reducir la desigualdad, lamentablemente las mujeres tienen otra consecuencia en cuanto a los efectos del desarrollo en comparación con los hombres. Y no suele ser positivo, sino más bien negativo. Están más privadas de sus derechos o bien se ven afectadas de un modo negativo en cuanto a las distintas acciones que se implementan o, por ejemplo, compartiendo el ejemplo que hemos explicado antes. Es importante, por lo tanto, para el grupo de mujeres interesarse por esta cuestión, la cuestión del género y los derechos de la mujer, la cuestión de la financiación climática, porque hay muchos recursos y a menudo se trata de actividades que se implementan en el seno de nuestras comunidades y que afectan la vida del conjunto de la comunidad. Y a veces les afectan de manera negativa también. Y la población no puede reaccionar de manera directa. Y solamente la persona comprometida como nosotros puede plantear una pregunta así. Los mecanismos para plantear estas cuestiones son, por ejemplo, grupos sobre el género que tratan de hacer un seguimiento de los procesos de financiación climática específicamente, pero hay otros grupos también que siguen estas cuestiones y les animo a unirse al movimiento, a comprometerse en este proceso, porque si no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros. Pero si lo hacemos, tenemos que comprometernos, perseverar y hacerlo de manera continua, hacerlo de manera puntual y retirarnos, no provoca el cambio. Para provocar el cambio, para tener resultados positivos, la acción debe ser continua. Y si la acción es continua y se busca financiación para obtener, es lo que estamos haciendo. Como ya he dicho, el grupo de África es abierto, como el de Asia o el de América Latina, y os animamos a inscribiros y animamos también a todos aquellos que no han conseguido seguir la totalidad del webinario a mirar la grabación, y estamos también muy abiertos a repartir y compartir la información. Tendréis nuestros correos electrónicos y podremos continuar intercambiando en cuanto a cuestiones específicas o para inscribiros a distintas listas de difusión. Nosotros lo haremos con mucha alegría. Te devuelvo la palabra, Dan. Muy bien, muchas gracias, Masan. Para no perder tiempo, pasamos a María Julia, quizá. ¿Comentarios? Últimos comentarios. María Julia, ¿tienes la palabra? Solo para cerrar, me gustaría remarcar un par de cosas. Una es, repito, mi convicción absoluta de que esto es una gran oportunidad para las mujeres para tomar un rol de liderazgo, ofrecer soluciones, involucrarnos desde diferentes sectores donde estemos trabajando y sobre todo desde las organizaciones que trabajan desde la base. Otra cosa que me gustaría destacar, que se conversó mucho en la semana del clima en Latinoamérica en cuestiones de género, que es muy relevante poder incorporar los saberes ancestrales de las mujeres indígenas a las mesas donde se planifican y se diseñan las soluciones. Y la última es que todo esto no se puede hacer individualmente, se requiere un trabajo mancomunado en red, en grupos y colaborativo, así que me sumo a la propuesta de Masan de dar la bienvenida a todas aquellas grupos de mujeres, organizaciones que se quieran sumar a nuestro grupo de Latinoamérica y que juntas, no tengo dudas, vamos a poder ofrecer soluciones a las problemáticas
del clima de la región y construir un nuevo liderazgo con un nuevo conocimiento, que como dije, la escasez de datos no es un problema, es un desafío y estoy segura que lo vamos a poder resolver. Dan, te devuelvo la palabra. Muchas gracias a todos. Thank you so much, María Julia, for those last words. Muchas gracias, María Julia, por esas últimas palabras. Y ahora me gustaría pasar la palabra a Wanu, Tailandia. Wanu, ¿quieres decir algo más? Sí, muchísimas gracias, Tan. 2 observaciones antes de acabar. Es que no estamos hablando de un banco normal, sino que es el fondo para el clima. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que estamos respondiendo a las necesidades y al cambio de paradigma. No estamos hablando de las cosas como siempre, business as usual. El Asia y el Pacífico ya están comprometidos en una serie de aspectos. Cuando hablamos de la financiación climática, quizá despierta mucho interés. Es decir, que hay muchas personas que están interesadas en despertar interés también. Por lo tanto, el gran desafío sería tratar de establecer mecanismos entre los distintos representantes de Asia y del Pacífico para poder reunir la voz desde abajo para reflejar la opinión a nivel regional y nacional. En este sentido, nuestros proyectos podrían ser supervisados y también podrían ser preparados mediante la participación en los distintos proyectos. Y con esto acabo mis conclusiones. Dan, te paso la palabra. Gracias, Wanun. Y de hecho, con eso acabaré. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí todo este tiempo. Es un verdadero desafío organizar un webinario con distintos idiomas y distintos horarios. Estoy muy satisfecho de que haya funcionado tan bien. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias a los ponentes. Algunos se han levantado muy pronto, otros se han quedado hasta muy tarde. Por lo tanto, gracias por todos los esfuerzos. Quiero decir también que toda la información y la grabación de este webinar estará en la página web de Guidos y será compartida también vía email. Esta será la primera parte de nuestra serie de webinarios. Tenemos 5, como hemos dicho. Sean bienvenidos de nuevo. Hagan las preguntas necesarias, las aclaraciones que necesiten y evaluaremos. Y nos comunicaremos brevemente con ustedes en los próximos meses en cómo continuar y avanzar. Queremos organizar más webinarios. Muchas gracias, pues, de nuevo por estar aquí y les deseo que pasen una buena tarde o un buen día, según el país en el que estén. Peter, tienes la palabra. ¿Sí? Hola, gracias, Dan. Sí, con esto concluimos la sesión de hoy. Creo que ha ido muy bien, gracias a las ponentes, a los organizadores. Así que, para cerrar, en la parte superior izquierda podrán desconectar pinchando en el icono superior. Muchísimas gracias por participar en este webinario y un corto